Bienvenido a la iglesia de San Gabriel. Esta celebración es la celebración del 15º domingo del tiempo ordinario. Vamos a dar gracias a Dios con una canción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y activa. Es la persona viviente de Jesús, nuestro Señor. Que Él les siga proclamando a ustedes su palabra. Que ustedes abran sus corazones a ella. Y que el Señor Jesús esté siempre con ustedes. Mira, oímos la palabra de Dios con frecuencia, la respetamos, pero no siempre vivimos la palabra de Dios. Entonces, pedimos al Señor que nos perdone. Señor Jesús, palabra viva de Dios, toca nuestras mentes y nuestros corazones para que sepamos vivir como nos pides. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, palabra poderosa de Dios, danos profundidad y fidelidad, para que tu mensaje no se marchite en nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, palabra humilde de Dios, haznos receptivos para acogerte a ti y a tu mensaje de vida. Señor, ten piedad. No ten piedad. Oh Dios y Padre nuestro, por tu bondad, dinos tu perdona, dimos tu poderosa palabra de perdón y llévenos a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario
al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significaba. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú preparas la tierra de esta forma. Riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses. Y aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada.
de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras que la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un hombre a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y les preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que no tiene, el que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador.
A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre el terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por la palabra de Dios, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que la oye, la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa al que la oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos al 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hace varios años me reuní con una familia para planear un funeral. Me reuní con la esposa del hombre fallecido y sus 2 hijos adultos. No eran miembros de la parroquia, así que no los conocía. Para conocer un poco más al hombre, le pedí a su esposa y sus hijos que me contaran sobre su padre y su esposo. Me dijeron que era un hombre trabajador, que siempre le daba bien a su familia y que era una persona muy confiable. Mientras escuchaba todos sus maravillosos atributos, me pareció que ese hombre era demasiado perfecto y que estaban dejando de lado algo sobre él. Entonces le pregunté si tenía algo defecto, además de su lado santo. Si ellos no dicen nada por un silencio largo e incómodo, pero esperé. Entonces el hijo gimió y dijo: él tenía muy mal genio. Y luego escuché a la hija que dijo: bueno, él era increíblemente frugal. Y su esposa dijo: era muy obstinado. Mi intención no era hablar mal de los muertos, pero quería una imagen real de quién era este hombre fallecido. No quería escuchar la mitad del hombre. Lo que aprendí sobre el hombre fue que, aunque tenía muchas buenas cualidades, no era fácil llevarse bien con él. Luego pudimos celebrar el hecho de que en la vida eterna él estaba libre de sus limitaciones terrenales y que ahora era libre de experimentar la gloria de que Dios lo creó para ser. Esa familia no era única. Tenemos a querer presentar solo el lado bueno y convenientemente negar el lado oscuro de nuestra historia. Si solo presentamos el lado bueno, heroico, virtuoso de nosotros mismos, entonces presentamos un mito, no la verdad.
San Pablo, en la carta a los Romanos, la segunda lectura de hoy, nos da la sabiduría divina sobre por qué esto es tan frecuente en nuestra naturaleza. En el capítulo 8, Pablo expresa un anhelo de estar libres de nuestra vanidad y nuestra esclavitud a la corrupción. Me encanta la forma en que lo expresa. Gemimos interiormente en el lado que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos porque sabemos que la vida, tal como Dios la creó, es hermosa y gloriosa. Pero elegimos la vanidad y la corrupción. Gemimos con esta contradicción entre quien Dios nos creó para ser y cómo nos comportamos. Pablo también nos recuerda las buenas nuevas, que vivimos en la esperanza y seremos liberados de la esclavitud a la corrupción y compartiremos la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El consejo de Pablo para nosotros es simple, que admitamos honesta y humildemente nuestra vanidad humana y corrupción, y luego podemos abrazar la gloria como hijos e hijas de Dios. Porque si tratamos de abrazar la gloria sin admitir nuestra corrupción, entonces estamos viviendo en un mito, no en la verdad. Esto se aplica a mí como individuo, se aplica a nuestra Iglesia Católica y a nuestra sociedad. Como iglesia institucional, los efectos del escándalo de abuso sexual fueron mucho más peores porque durante mucho tiempo sacerdotes, obispos y papas negaron el problema. Ellos pensaron, esto no podría ser cierto en nuestra gloriosa iglesia, instituida por Dios. Sí, la iglesia es instituida por Dios, pero con gente humana, right? Y siempre la iglesia necesita la redención de Dios. Nuestra nación ahora gime con la confrontación entre un mito y la verdad. Desde el asesinato del señor George Floyd, el gran debate sobre nuestros valores estadounidenses se ha vuelto a encender. Las personas tienen perspectivas muy diferentes sobre cuáles son nuestros valores nacionales. Algo que contribuye a la disputa actual es que a muchos de nosotros no se nos ha enseñado la historia de este país. Nos han enseñado el mito norteamericano. Cada país tiene sus mitos nacionales. La clave es distinguir entre el mito y la verdad. Aquí en este país hay una confusión. Si bien es una lucha, creo que estamos trabajando en esa distinción ahora en este país. Hace unos 15 años
leí un libro revelador a mí llamado Mentiras que mi maestro me dijo. Todo lo que es su libro de texto de historia estadounidense es equivocado. Escrito por Jaime Loewen. Loewen analizó varios libros de texto de historia de este país que se utilizan en la gran mayoría de las escuelas secundarias aquí en los Estados Unidos. Él documentó cómo las personas a cargo del plan de estudios y los editores de libros de historia presentan muchos mitos como si fueran hechos. Loewen afirma que en un gran prejuicio para los estudiantes presentar figuras históricas como héroes perfectos. En muchas biografías, las virtudes de una persona son exageradas y sus fallas se eliminan. El genocidio de los pueblos indígenas y la esclavitud de los pueblos africanos son mínimos o románticos. La mayoría de los libros de historia estadounidenses expresan una narrativa de superioridad de las personas blancas. Sospecho que los afroamericanos y a los nativos americanos no abrazaron el mito. Pero muchos de nosotros nunca cuestionamos la narrativa porque estaba en un libro de texto y por lo tanto era la verdad. Ahora me dices que la verdad era un mito. Eso es difícil de aceptar. Eso me hace gemir. Pero esta es la confusión que tenemos ahora en nuestro país. La distinción entre el mito del país y la verdad. Lo que San Pablo escribió a los romanos hace 2000 años es cierto hoy. Él dijo: sabemos que toda creación está gimiendo de dolores de parto. No experimentaremos el nacimiento de una nueva creación a menos que nos quedemos bajo el peso de nuestra corrupción. A menos que confrontemos la verdad del mundo tal como es, creamos en el mundo como Dios pretendía que fuera. Entonces no experimentaremos completamente los primeros frutos del Espíritu. Si solo reconocemos el lado bueno, heroico y virtuoso de nosotros mismos, entonces estamos viviendo un mito, no en la verdad. Rezo en esta Eucaristía para que como individuo, como iglesia y como nación tengamos la fortaleza de gemir para salir el mito y abrazar la verdad. Como dice San Pablo, rezo para experimentar una nueva vida, para compartir la gloriosa libertad de los hijos e hijas de Dios. Entonces, hermanas y hermanos, vamos a confirmar nuestra fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos al Señor que siembra y cosecha, para que los hombres puedan acoger con entusiasmo su palabra y responder a su llamado urgente. La respuesta a nuestras peticiones es: Señor, escucha a tu pueblo. Señor, escucha a tu pueblo. Por los que siembran la palabra de la buena noticia de salvación, para que sigan sembrando la semilla, aun cuando todavía no vean fruto, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Por los que no se sienten movidos por la palabra de Dios, para que la Iglesia pueda percibir su anhelo silencioso y proclame la palabra de tal forma que ellos vean que es importante para su vida y su felicidad, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Por los enfermos, los que viven solos, los que sufren o lloran, para que la palabra de Dios los lleve consuelo, les dé el valor para aguantar su dolor y para seguir esperando en un Dios amoroso y bondadoso, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Por nosotros, para que no permitamos que los afanes de la vida asfixien la palabra de Dios en nosotros, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Por los enfermos y todos los difuntos, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Señor, que tu palabra no retorne a ti sin que tu voluntad se cumpla en nosotros, y que estas nuestras súplicas no retornen a nosotros sin que tú las hayas escuchado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante
y concede que al recibirlos sirven a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el círculo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominará la creación entera. Y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabará. Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, oremos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Wilton y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
como hijos e hijas de Dios, oremos en las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos un signo de paz. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de... Oración para comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso desciende sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nuestra Santa Misa ha terminado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.